al estudiar las Escrituras estamos viendo, conociendo quién es Jesucristo, em, aunque sea de manera velada, es decir, de manera em, oculta. Déjenme ver. Me encontré con esta imagen que Alan nos va a poner. Es decir, no en persona, no físicamente, no conocemos al Señor Jesucristo en persona. Lo conocemos por lo que la Biblia dice acerca de Él, lo que creemos acerca de Él, lo que las Escrituras hablan de Él y lo que Él hace en nuestras vidas de manera eh, presencial por el Espíritu, pero no físicamente. Esta imagen me la topé en esta semana, pero estaba tratando de indagar qué es, o más bien si era real o no, pero eh, no sé si alguno de ustedes tenga información de esto, pero ¿qué es eso? ¿Qué es? Ok. No pudo haber sido fotografía, porque ujú, ok, ajá, ajá, ok, eso es correcto. Es muy cercano, así hubiese sido. Sí, ah, sí, es decir, terminó la pintura. ¡Ey, qué padre! Quedó muy bien. Vamos a tomarnos una foto para. Es 1500, terminó en 1506, según tengo. Y es la obra maestra conocida de Da Vinci, que hacía muchas cosas, era un genio en muchas cosas, esculturas, eh, pintura, era inventor, ¿verdad? ¿Mande? Sí, armamento, naves, diseño, estudio de la anatomía, que eso le servía justamente para las esculturas, para la pintura. ¿Vale? Sí, si no escucharon los de Zoom, Héctor aquí estaba comentando que no pudo haber sido un tipo de fotografía que se inventó hasta los 1800 porque la Gioconda se terminó en 1506, pero quizá por inteligencia artificial fue que se realizó esta imagen, ¿verdad? Pero pudo haber sido muy cercana a la realidad. Lo interesante o mi punto es que esta obra maestra de Leonardo da Vinci fue encargada por el esposo de esta mujer, Lisa, eh, durante el Renacimiento italiano. Y ustedes pueden ir a verla, algunos de ustedes quizá ya la vieron en presencia físicamente en París, ¿verdad? En el Museo del Louvre, que es uno de los más visitados en el mundo, justamente porque una de las atracciones más importantes es esta, ¿verdad? La obra maestra. ¿Saben qué tamaño tiene? Unos 77 centímetros de alto y 53 de ancho. Realmente es pequeña, pues no es una gran pintura de tamaño. Y lo que los especialistas, los que les gusta el arte, saben acerca de la técnica que usó Da Vinci, que perfeccionó, se llamaba el sfumato, que significa desvanecimiento, y lo hacía desvaneciendo las luces, la luz a la oscuridad, que, ¿cómo se llama? Que fueran imperceptibles, que no se notara, que no supieras dónde está la división y fuera muy sutil el desvanecimiento
de las luces o de los colores. Esta obra fue asegurada, o sea, más bien, no la imagen que les puse, sino la Gioconda, la Mona Lisa, fue asegurada por $100 millones en 1962. Se estima que actualmente sería el equivalente a $1 billón. Entonces, mi punto es que obras maestras, podemos escuchar de ellas, podemos leer de ellas, podemos investigar, que esa es una cosa, pero otra cosa es estar en presencia de la realidad o de lo real, ¿verdad? O cuando una obra maestra o una obra también es develada. Imagínense ese momento cuando una obra, una escultura, vemos la silueta, vemos el tamaño, pero no la conocemos porque está velada, tiene un velo. Y entonces todos los invitados de pronto, en el momento del descubrimiento, se quita el velo y todos son, o sea, qué maravilla, o sea, qué barbaridad, qué es esto, ¿no? Esa es la expresión de la segunda venida de Jesucristo, la venida de Jesucristo. Eso es lo que esperamos. Cuando leemos estos textos de Lucas y conocemos algo más de él, de lo que hizo, de su origen, de su propósito, de su pensamiento, de su corazón, de su ocupación por las personas, su amor y compasión por las personas y su obra terminada en la cruz y su resurrección, como lo anuncia, sus lágrimas por Jerusalén, va a ser una cosa muy diferente cuando veamos al Señor Jesucristo en las nubes. Va a ser, este es el real, pues, este es el verdadero Jesucristo, del cual leí tanto, del cual busqué, entendí, leí lo que escribía Pablo, lo que hizo acerca de la redención del ser humano, de su amor por los perdidos, ese momento de velación o de aparición de Jesucristo, es lo que todos esperamos. Vamos ahí a Lucas en el capítulo 14. Y aquí encontramos una comida con un gobernador, comida con el gobernador. Iba a decir con el gober, pero no sonaba muy profesional en el título. Pero eso es lo que sucede, pues el Señor Jesucristo es invitado por uno de los gobernantes fariseos, miembros del Sanedrín o del concilio de los judíos, y el Señor Jesucristo asiste. Y en esta cena, o más bien en esta comida, no nos dice que era cena, pero era una comida, ocurren 4 cosas. Hay 4 diálogos, hay 4 asuntos en este relato. Entonces, vamos a ir uno por uno. 4 cosas ocurren durante esta comida con un gobernador fariseo. Vamos a leer del versículo 1 al 6 del capítulo 14. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. El cuerpo gobernante de Jerusalén estaba compuesto por 70 hombres, 70 ancianos. Algunos de ellos eran saduceos, la mayoría, y otros eran fariseos. Por eso de pronto están juntos. Tienen ciertas diferencias. Una de ellas era la resurrección, que pensaban de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Y de hecho, Pablo iba astutamente, pues, de manera inteligente, cuando en el libro de Lucas, perdón, de Hechos, causa una división entre ellos por el mismo asunto, pues quita la atención de lo que estaba pasando hacia él y saca el tema de la resurrección y ahora se empiezan a pelear entre ellos dos, ¿no? Saduceos contra fariseos porque no creían unos sí y otros no. Este cuerpo gobernante de los judíos era como una suprema corte, de hecho, era como un tribunal supremo de los judíos. Algunos
comentan que el antecedente de este Sanedrín está en el libro de Números, cuando Moisés delante de Dios está quejándose o está hablando con Dios y Moisés dice, oye Dios, la gente está llorando, se quiere regresar a Egipto, están pidiendo carne, dice, mejor mátame, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? Yo los concebí, son mis hijos. Y Dios le dice, búscate a 70 personas, 70 hombres, ancianos, que tú los escojas y que sean los que te apoyen para hacer juicio delante de las personas, pues para ayudar al pueblo. Parece que ese es el antecedente. Ese texto está bien interesante ahí en Números 11, porque la gente está diciendo, ¿quién nos diera a comer carne o regresarnos a Egipto? Y Moisés tiene que batallar con todo esto y de ahí surge este grupo de 70 ancianos y Moisés, son 71. Entonces, en el Nuevo Testamento o aquí en el tiempo de Jesús, así estaba compuesto el Sanedrín. 70 hombres ancianos, gobernantes, unos saduceos, otros fariseos y el sumo sacerdote que presidía. Hay otra diferencia entre ellos, entre los saduceos y los fariseos. Si se acuerdan, esto es algo interesante, pero eh, eran eran convocados cada día tenían trabajo que hacer, ¿sí? Excepto los días de fiesta y los sábados. Los sábados ellos no trabajaban, era el día de descanso por guardar la ley también. Entonces, eh, ellos eran los únicos responsables que se comunicaban con Roma, ¿sí? Ellos eran los que tenían alguna comunicación con los gobernantes, los reyes, las personas representantes del gobierno de Roma. Y decidían también leyes para la extensión del templo o contestaban cuestiones de la ley. Cuando venían personas a preguntar acerca de la ley, ellos eran intérpretes de la ley, fariseos o saduceos, y tomaban la decisión respecto al asunto que la persona venía a preguntar. Los saduceos eran más como los encargados del templo de Jerusalén, el servicio en el templo. Los encargados eran los saduceos, ¿sí? Esto creo que ya lo habíamos visto una vez, pero es muy interesante recordarlo. Los saduceos están relacionados con el templo y los fariseos estaban encargados de las sinagogas, ¿sí? ¿De qué estaban encargados los saduceos? ¿Eh? No, los saduceos del templo, de la operación del templo, ¿sí? Eran los saduceos. Y los fariseos estaban encargados de las sinagogas, era como el brazo para enseñar en la escuela o ¿cómo se llama? La escuela de Moisés, enseñar la ley y enseñar Moisés en diferentes territorios, no fuera de Jerusalén. Entonces, saduceos en el templo y fariseos en las sinagogas. Los saduceos eran más elitistas, sí, eran como que los ricos, los judíos ricos, eran la mayoría en el Sanedrín y aceptaban más la relación con Roma porque les era conveniente, ¿sí? Eran más flexibles y no eran tan nacionalistas respecto a la ocupación de Roma, los saduceos. Y los fariseos eran más como representantes del pueblo, eran más, tenían más en común o más cosas en común con los trabajadores, representaban más a las multitudes. Cuando ven que en la Biblia o en Lucas dice las multitudes, y ahí estaban los fariseos ahí metidos. Los saduceos no estaban tanto con las multitudes ni con los pobres, y se resistían los fariseos más a la helenización o la conquista o la cultura eh, greco-romana que ¿cómo se llama? Se impusiera a la cultura de los judíos. Entonces, uno de estos hombres, de entre los 70, invita a Jesús a su casa a comer, junto con muchos otros. Más adelante menciona que había intérpretes de la ley y fariseos. Ahora, me llama mucho la atención de Jesucristo esto, a ver si les llama también a ustedes. Los fariseos están acechando a Jesús. ¿Cómo le acechaban? Con preguntas capciosas, ¿verdad? Con preguntas que le hiciera quedar mal delante de los romanos o delante de la gente. Pero el Señor Jesucristo siempre tenía respuestas bien interesantes que más bien se les regresaban a ellos, ¿verdad? O les contestaba con preguntas. Y Jesucristo no era cobarde.
¿sí? Es decir, no evitaba estos encuentros con los fariseos, no se ocultó nunca de los fariseos ni de los saduceos, porque ellos eran eh, parte de los representantes de Dios, ¿sí? En el sistema o la religión judía, eran parte del sistema implementado en el Antiguo Testamento para representar a Dios, para conectar. ¿Se acuerdan de Aarón, Moisés, el tabernáculo? ¿Sí? Dios le dijo a Moisés, tú vas a ser mi voz, eh, tú vas a ser como Dios para ellos, tú vas a hablar con Aarón y Aarón va a ser la voz para con el pueblo. Eran como la liga o los representantes para ligar a Dios con el pueblo, ¿sí? Moisés y Aarón. Y después Aarón era el sumo sacerdote para interceder por el pueblo. Y estos judíos que quedaron en este sistema deberían de hacer esa función hasta este momento, antes de la muerte de Jesucristo. Ellos tenían que hacer la función de reconciliar al pueblo con Dios, reconciliar al pueblo de Israel con Dios, ser los intermediarios y que el pueblo conociera a Dios eh, por medio de ellos. ¿Sí? Y Jesús entonces no es cobarde, va a la invitación, ¿sí? No rehúye a este tipo de invitaciones, ni al diálogo con ellos, ni a la argumentación, y va con autoridad. Piensen en esto, Jesucristo se presenta a esas comidas con autoridad, porque sabe que viene de parte de Dios y tiene un mensaje que dar. Jesucristo tiene un mensaje que darles a ellos, a los religiosos. Y en este caso aparece una persona, a ver qué piensan, un hombre hidrópico, ¿sí? Estaba enfermo. Eh, Ahorita les digo algo más, poquito más de esta enfermedad, pero ¿creen ustedes que este hombre hidrópico haya estado entre los invitados? ¿Mande? Posiblemente no. ¿Han visto que de pronto en algunas de estas reuniones o comidas que está Jesús comiendo con ellos, no sé cómo es la dinámica o el ambiente o las casas, si son casas abiertas o terrazas abiertas donde mendigos o enfermos vienen y piden algo, porque viene una mujer en una de las ocasiones a derramar perfume a los pies y si supieran quién es esta mujer, no le haría caso, pues, o sea, no sé cómo está el asunto, pues, en este tipo de comidas, pero mi percepción es de que este hombre enfermo no era de los invitados, no era de los invitados del gobernante fariseo, y lo deducimos también por la siguiente conversación que viene. Esta enfermedad, no les lleno de mucha información, pero es como acumulación de líquidos y se hinchan de una manera extraordinaria o en extremo. No es en sí una enfermedad, la hidropesia, pero es como un signo, aquí un signo clínico que acompaña diversas enfermedades. El corazón está mal, los riñones están mal, el aparato digestivo está mal, y entonces los fluidos o los líquidos del cuerpo traspasan, digamos, que los tejidos o las células en los tejidos y entonces las personas se hinchan. ¿Han visto por ahí alguna fotografía del ahora rey de Inglaterra, de sus manos, que están hinchadas? Piensan que es algo como esto, pues, pero pueden ser las piernas o puede ser el abdomen hinchado en extremo. El asunto es de que esa no es hidropesia, Víctor. Lo tuyo es otra cosa. Pero alguien que está padeciendo esta enfermedad realmente puede tener mucho dolor porque no es una cosa, sino varios sistemas en su cuerpo están funcionando mal o no están funcionando y entonces le causan dolor, hay sensación de calor, la piel se pone rojiza, se dificulta para mover o para caminar, es muy difícil. Yo pienso que era una persona que no estaba invitada a la fiesta, pero estaba ahí buscando justamente algo de su sanidad, como esa mujer que toca el manto de Jesús, el ciego que anda por ahí, están buscando algo en Jesús. Pero ahora el Señor Jesucristo habla mucho con preguntas, o el diálogo con las personas es con preguntas, porque con estas preguntas te causa una reflexión. ¿Se acuerdan del hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado? Le dijo, ¿desde cuándo está tu hijo así?
¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene tu hijo así? Pues Jesús ya sabía, pero el asunto es, te hace reflexionar en un momento específico, una ocasión específica o una ocasión quizá que el padre motivó o trajo las condiciones en su propia vida espiritual para que su hijo estuviera padeciendo de esa manera. ¿Sí? Entonces Jesús lo que hace aquí, eh, pensando en sanarlo, les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? No es la primera vez que hace este tipo de preguntas, no es la primera vez que sucede algo similar, ¿verdad? Ya habíamos visto varias ocasiones que en el día de reposo Jesús sana. ¿Qué hubieran contestado los fariseos, ancianos, gobernantes de Israel? Que no. Y cuando contestaron que no, acá les dijo hipócritas. ¿Se acuerdan que lo vimos acá? En el 13, en el 13:10, esa mujer que estaba encorvada por 18 años, ¿verdad? Y le dijeron, em, una mujer que tenía espíritu de enfermedad, mujer eres libre, le puso las manos, glorificaba a Dios y el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay para que se haga esto, trabajar, pues tenías que hacerlo en el día de reposo. Y el Señor le respondió, dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, ¿verdad? Y entonces Jesús se presenta otra vez una ocasión similar. ¿Y ahora qué le contestaron? Nada. Tenían que haber argumentado algo los fariseos. Si los fariseos estaban defendiendo la verdad, tendrían que haber dicho, no te es lícito sanar en el sábado, Jesús, ¿verdad? Defender la verdad y repetirle a Jesús, lo que estás haciendo está mal, de acuerdo a la ley. Pero no tenían argumentos para defender su punto, porque sabían que ellos mismos quebrantaban el día de reposo, no obrando a favor de una persona, pero sí a favor de algo que era de ellos, a su asno, a su bestia, a su siervo. Y el Señor Jesucristo, en esta primera ocasión, o en esta primera suceso, no recibe respuesta, no hay debate, no hay argumentos, no hay réplica, porque los fariseos carecen de argumentos para defender su posición, ¿sí? De defender sanar en el día de reposo. Este hombre, que les repito, yo estimo que no estaba invitado y que está padeciendo en su cuerpo las consecuencias del pecado en la humanidad. ¿Sí? El cuerpo se deteriora rumbo a la muerte por causa del pecado. Necesita ayuda. Es una persona que necesita ayuda, necesita compasión y ayuda. Tiene un dolor en el alma, no solamente en el cuerpo, sino piensen en las circunstancias alrededor de su familia, el leproso, el ciego, el cojo. Tienen alrededor familia, el endemoniado, y viven una situación difícil, pues una vida difícil en ellos, en su cuerpo y alrededor con su familia. Tiene una vida alterada por causa de su enfermedad. Y Jesús les sana. Y los fariseos se quedan callados. ¿Qué tendrían que haber hecho ellos? La respuesta está en la siguiente sección. ¿Alguien lea del 7 al 14? Lucas 7, Lucas 14, del 7 al 14. ¿Quién lo lee para todos, por favor?
Ajá, gracias, Lupita. En este pasaje, en esta sección, eh, primero Jesús tiene un mensaje para los convidados, ¿verdad? Que eran los amigos del anfitrión. Y luego tiene un mensaje para el anfitrión. Tiene dos mensajes en esta sección. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. ¿Qué tiene que estarse metiendo Jesús con lo que la gente hace? ¿Con qué autoridad está hablando? Pues, o sea, me estoy refiriendo a que cuando te invitan, pues lo que menos haces es molestar a los anfitriones, ¿no? Es no darles lata y menos meterte en lo que están haciendo. Tú eres un invitado, siéntate y quédate callado y haz lo que los otros hacen. Pero es que el Señor Jesucristo no está enseñándoles modales, ¿sí? No les está enseñando buenos modales, no les está diciendo, oigan, algunos de ustedes veo que están en los mejores lugares, en los primeros lugares, en los asientos privilegiados, no sé cómo estaba la distribución, pero no les está diciendo modérense, compórtense. ¿Sí? No, Jesucristo no es su misión hablar acerca de modales, está hablando de otra cosa. Esa otra cosa la vamos a ver en la cuarta sección, en la tercera sección, ahorita la vamos a ver. El mensaje para los convidados, cuando ve que la actitud de los amigos del fariseo es buscar los primeros lugares, ser reconocidos, quizá pueden hacer buenas ligas, ser mejor reconocidos, tener servicio más rápido, que alguien les bese la mano, que alguien les lave los pies, eh, y ser alabados pues por la gente, ¿verdad? Les dice, no te sientes en el primer lugar, no asumas que eres importante, no asumas que eres el más importante, no asumas que eres el mayor o que mereces el primer lugar. Siéntate en el último lugar, como un invitado, como alguien en necesidad. Y no sé si haciendo referencia quizá al hidrópico, ¿sí? Que él no está invitado, él no puede tener la osadía de meterse y que ponerse en los primeros lugares de los fariseos, porque inmediatamente lo echan para afuera o lo echan para atrás, porque él no está invitado. No asumas que tienes derecho al primer lugar. Jesús asume el papel o el rol de enseñar una verdad, pero les digo, no es una verdad para la conducta humana, no es para eh, modales, sino les está hablando de la salvación, les está hablando de la salvación del alma. ¿Quiénes entrarán al reino de Dios? Me sorprende mucho, me ha estado sorprendiendo conforme estamos estudiando y estoy estudiando el libro de Lucas, que parecería que el tema relevante de Lucas es el reino de Dios, ¿no? El anunciamiento del reino de Dios y quiénes van a entrar y cómo va a ser el reino de Dios. Y entonces dice, no sea que viene alguien más importante y entonces pases vergüenza y te digan, oye, te puedes ir un poquito más para atrás porque alguien más importante, relevante llegó. Mejor ocupa el último lugar y que alguien te diga, oye, amigo, sube, vente más para acá porque la fiesta es para ti. Eres tú relevante en este asunto, ¿verdad? Jesús observa y habla. Y la lección ahí es el carácter de Cristo. Vean esto, el carácter de Cristo, que después Pablo lo enseña como fruto del Espíritu. El carácter de Cristo, que luego Pablo lo enseña como fruto del Espíritu. ¿Cuál es? En el versículo 11, cualquiera que se enaltece será humillado, cualquiera que se humilla será enaltecido. Y Pablo lo enseña también. Filipenses 2 nos habla de este carácter que hay en Jesucristo, que siendo Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando un cuerpo, sirviendo, yendo a la muerte, muerte de cruz. Y entonces Dios, ¿qué hace con el Señor Jesucristo? Le exalta hasta lo sumo, dándole un nombre sobre todo nombre. Ese es el carácter de Cristo. Y Pablo escribe a los creyentes que ese carácter o características son manifestación del Espíritu de Dios en los creyentes. Así es como funciona el reino de Dios.
Aquí está el hermano José Eduardo y me gustaría luego invitarlo a que nos compartiera, platicando un poco con él y me gustaría que platicáramos un poco más acerca de esto. Él ha estudiado mucho más acerca del reino de Dios, ¿sí? Y me estaba diciendo, em, el Señor Jesucristo está anunciando el reino de Dios. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes van a entrar? ¿Quiénes no van a entrar? ¿Y quién es el rey? El tiempo de la iglesia es un reino espiritual. El tiempo que estamos viviendo es el reino de Dios espiritual. Y me decía, pero el reino está presente. El Rey Jesucristo no está presente. Es decir, físicamente no está reinando. Sí, pero es un reino espiritual o es un reino de Dios espiritual o a través del Espíritu de Dios en los creyentes. ¿Sí me explico? Después viene el reino milenial, donde Jesús viene a reinar 1000 años, o bien nosotros con él y los judíos 1000 años, y después será el reino eterno de su Hijo Jesucristo, no en esta tierra, sino reinando eternamente. ¿Por ahí va más o menos, hermano? Me dijo que más o menos. Entonces, me gustaría que luego pudiéramos platicar, incluso que nos compartiera uno de estos domingos. Cuando Jesucristo entonces voltea la vista y se refiere al que le había convidado, al fariseo gobernante, también le da una lección importante que tiene que ver con el reino de Dios. Dice, cuando hagas comida, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, parientes, vecinos ricos, que es lo que estaba haciendo. Dice, no sea que ellos te vuelvan a convidar y seas recompensado, ellos te van a pagar de alguna manera. Dice, pero cuando invitas banquete a los pobres, mancos, cojos y ciegos, porque ellos no pueden pagar. Ellos no merecen una invitación, ellos no merecen estar en ese lugar, no merecen esa cena, no merecen esa atención, o por lo menos para ti no lo merecen y no tienen con qué pagar. Invita a los necesitados, no te pueden recompensar. Y yo estoy pensando también en el hidrópico que estaba ahí presente. Entonces serás bienaventurado. Vamos a la cuarta situación que aquí sucede. La primera es sanando al hidrópico y no teniendo respuesta ni argumento de parte del fariseo, de los intérpretes de la ley y fariseos. Número 2, un mensaje o palabra de autoridad a los convidados por el tema de el carácter de Cristo, la obra del Espíritu. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, ¿verdad? Número 3, el mensaje al que convida, al anfitrión, y le dice, cuando invites a alguien, no invites a tus amigos, a los cercanos que te pueden recompensar, más bien invita a los necesitados y a los que no te pueden recompensar. La cuarta cosa que sucede está a partir del versículo 15 al 24. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Quién lo lee para todos y para ir rumbo al final? Adelante, Vic, por favor.
Ajá, gracias. ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada de que los postreros serán primeros y los primeros postreros? ¿Verdad? Aquí también lo expresa el asunto del evangelio a los gentiles. Los primeros formados son el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos. ¿Sí? A ellos se les dio las promesas, a ellos se les dio el Mesías. Efesios 2 y 3 nos hablan acerca de eso, de los detalles de lo que recibieron los judíos, de lo que no recibieron los gentiles. Los gentiles son sin Dios, sin esperanza, ¿verdad? Pero ahora en la iglesia Dios ha hecho de ambos un solo pueblo. Alguien dijo ahí en la cena o en la comida, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No sabemos en qué sentido estaba expresando esto, pues, ¿verdad? No sabemos en qué sentido lo estaba diciendo. Ciertamente estaba hablando, ¿verdad? Bienaventurado el que pueda participar en la mesa en el reino de Dios, comer pan en el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo en la siguiente parábola expresa justamente cómo es el reino de Dios, cómo es que funciona o quiénes entran, cómo pueden acceder o cómo están accediendo al reino de Dios. Déjame tratar de expresarlo también. Este hombre hizo una cena, convidó a muchos, les dijo, vengan, todo está preparado, y de pronto empezaron a excusarse sus amigos. Uno dijo, acabo de comprar una hacienda, necesito ver, pues, discúlpame, no puedo ir. El otro compró una yunta de bueyes, necesito revisarlos, probarlos. Otro dijo, me acabo de casar, no puedo ir. Obvio, tenía que sacar la basura ahora, tenía que lavar trastes, tenía que hacer la cama, estaba ocupado, pues. ¿Eh? El tema es que los convidados, los que estaban en primer lugar para entrar, ¿verdad? Pusieron excusas y no quisieron ir. Y entonces el hombre que ya había preparado la cena, la gran cena, dijo, pues busca por ahí en las calles, trae a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos. Lo hicieron y aún había lugar, y se ve por los caminos, o sea, más allá, afuera de la ciudad, vallados y fuérzalos a entrar, es la palabra, para que se llene mi casa. Esto es un cuadro de la salvación del alma, de la invitación al reino. Piensen en esto. La salvación es gratuita, es decir, es por gracia, ya está preparado, como el hombre que preparó la cena dijo, todo está preparado, solamente es cosa que vengan, que crean en la invitación, es decir, que sepan que hay la invitación, que está la cena y que vengan. Todo está preparado. La salvación para el ser humano ya está preparada. Desde antes de la fundación del mundo ya está el Cordero escogido, la gracia nos fue dada. El asunto es de que es poco atractivo. La salvación del alma es poco atractivo. Nadie piensa en la salvación del alma. Nadie piensa en prever que un día vas a morir y qué va a ser de tu alma eternamente después de morir. Preferimos no pensar en ello. Puede ser poco atractivo. Lo que sí es atractivo para el ser humano es lo que puedo ver ahora, aquí y ahora, lo que puedo tocar y en lo que estoy ocupado el día de hoy. ¿Sí? Mi salvación, pues ya veremos allá en el camino, cuando estemos delante de Dios, a ver qué le digo, pues, qué le voy a decir. Todo está preparado, solo tienes que venir, pero es poco atractivo. Es más atractivo para el ser humano lo que podemos lograr, acumular, gozar aquí y ahora. No sé si se han dado cuenta que parece como que los espectáculos cada vez son más, el entretenimiento, quiero decir, espectáculo, entretenimiento es lo que atrae a las personas. ¿Saben cuál es el activo más importante el día de hoy? Que es, déjenme tratar de explicarlo. Sí, ¿cuál es la moneda de cambio más valiosa el día de hoy? Así lo pregunté bien. ¿El tiempo?
Yo creo que el tiempo es un valor muy importante, es algo muy importante. Em, no. ¿Qué es lo más valioso que tú puedes tener? ¿O qué es lo que la gente pagaría más por tener? No, ahí va otra vez. ¿Dónde? La atención de las personas. ¿Quién dijo eso? Familia Delgado. Por ahí va, justamente. Algo como eso. Mira, em, mm, lo más valioso que tú tienes es a quién le compras, a quién sigues, a quién atiendes, a quién valoras, ¿sí? Y las empresas que dan servicios, que hacen productos, están buscando tu atención, están buscando tu decisión. Los partidos políticos están tratando de buscar tu atención. ¿Eh? No solo el aplauso, pero haciendo todo lo necesario para tener tu atención, ¿sí? Y tu favor, tu aprobación. Estás conmigo, estás de mi lado. Eso es lo más valioso de las personas. No sé si antes era lo mismo, pero hoy es algo increíble, ¿sí? El comprar, el seguir, el preferir, la aceptación, a quién acepta más, ¿sí? Y todas las empresas, los que hacen productos, bienes, servicios, están tratando de llamar la atención para tener más compradores, más seguidores, más personas que compren, que vayan, que paguen lo que ellos tienen. Sí, es impresionante, es impresionante. Sí, Mario. Sí, y el ser humano es capaz de engañar hasta donde no hay límite para el engaño, para obtener lo que tú tienes, para obtener tu compra, tu like, tu follow, tu preferencia, tu voto, ¿sí? ¿Sí? Necesito crear una imagen suficientemente, eh, ¿cómo se dice? Atractiva, llamativa, no importa lo de atrás, pues, pero es la imagen para atraer tu atención y tu preferencia. ¿Sí? Ok. Entonces, con esa cultura que vivimos el día de hoy, la salvación o la vida eterna, la eternidad con Dios, resulta poco atractiva, pues, sí, ojalá que sí me vaya, pues, pero no es prioritario ahorita. Ahorita tengo otras ocupaciones, tengo que acumular, ganar, hacer, y hay cosas muy válidas que tenemos que hacer: cuidar a nuestros hijos, educarlos, cuidar a la familia, eh, el servicio en la iglesia, la predicación del evangelio, nuestros trabajos. Hay muchas cosas que son válidas, pero al mismo tiempo, cuando ah, eh, usando la parábola del hombre que hace la cena, es la gran cena, ya está todo preparado, vengan, ¿sí? Anótense, vengan. Nadie quiere ir, todos tienen excusas. Es menospreciado. La salvación, el reino de Dios es menospreciado. El reino de Dios, tenemos que saber que no es necesariamente o solamente la eternidad con Jesucristo, ¿sí? No solamente es el milenio, no solamente la eternidad con Dios. Podemos gozar del gobierno de Dios a través de su Espíritu y verlo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios y en la iglesia. Eso es atractivo. Eso no puede ser menospreciado. Y la salvación, muchas personas la menosprecian porque es poco atractivo. Y este cuadro de, pues, fórzalos a entrar, no fórzalos, fuérzalos a entrar, dice el texto, fuérzalos a entrar, ¿sí? No son dignos, no están vestidos, pues vístelos y mételos. Es un cuadro de la obra de salvación, ¿sí? Nosotros no preferimos a Dios cuando se nos predica el Evangelio
y decimos, bueno, déjame pensar, sí, yo creo que sí acepto a Cristo, sí, porque Él va a hacer esto y hacer esto, y sí, o sea, sí, ya vi pros y contras y sí, acepto a Dios como mi Salvador. Realmente ese no es el proceso de salvación. Quizá nosotros a veces lo vemos así, pensamos que es así, pero es el Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, de justicia, de juicio y forzándonos a entrar. ¿Sí? Él nos rescata. Vean estos textos para ir terminando. Primera de Pedro 1:23, ¿alguien lo lee? Primera de Pedro 1:23. ¿Alguien lo lee para todos, por favor? Ajá, nacidos siendo renacidos por la palabra de Dios. Ajá, ajá, renacidos por la palabra de Dios. En Juan dice, no, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Por su voluntad es que somos forzados a entrar. Nacemos de nuevo. ¿Alguien lea Primera de Corintios 1:30? Y alguien más busque Efesios 2:1. Primera de Corintios 1:30 y Efesios 2:1. Ajá. Ahora que estamos estudiando Corintios, pronto vamos a llegar a ese versículo, pero es, mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Sí? Es por Él, no por nuestra voluntad. Vimos que Corinto era una ciudad perversa, de mucho comercio, de mucha adoración a dioses falsos, ¿verdad? Idólatra, ciudad pequeña, 2 puertos, y Pablo está con temor, ¿verdad? Al entrar a la ciudad, al predicar ahí, y el Señor Jesucristo tiene que hablarle de noche y decirle, Pablo, ten ánimo, porque tú predica, porque aquí tengo mucho pueblo. ¿Sí? Ellos no lo saben, ellos no lo escogieron, ellos no levantaron la mano, ¿sí? Pero es mi pueblo y los voy a forzar a entrar, pues la salvación está para ellos. Y entonces Pablo predica y eventualmente haya una iglesia en Corinto. ¿Alguien más lea Efesios 2:1? Ajá. ¿Quién dio la vida? Ajá. Dios nos da vida cuando estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. ¿Qué puede elegir un muerto? ¿Puede un muerto elegir revivir, tener vida espiritual? No podemos producir la vida. Este cuadro de cómo es la salvación del alma, la invitación a ser parte del reino de Dios, es parte de todo lo que sucede ahí en la plática con el gobernador. ¿Sí? Un hombre hidrópico, no invitado a la boda, un enfermo necesitado, que nadie le presta atención, nadie le ayuda, ni espiritualmente y menos físicamente, y quizás sorprende a Lucas justamente por ser médico el dolor de este hombre enfermo. Y en ese contexto, a los convidados les dice, no se sienten acá, porque los postreros van a ser últimos. Y los últimos, como estos ciegos, mancos, cojos, enfermos, van a ser primeros. Y al convidado, más bien al huésped, te dice, cuando invites a alguien, no invites a los que te pueden pagar, sino invita a los que no te pueden recompensar, a los necesitados. Y así es la salvación. Nadie podríamos pagar la salvación, nadie podríamos pagar y comer pan en el reino de Dios hasta que el Señor Jesucristo, por su, o Dios, en su obra de misericordia y a través de Jesucristo, por su misericordia, nos forza a entrar y tener salvación en su Hijo. Es una obra completamente espiritual en la que no participamos. No podemos poner nada, solamente aceptar por fe y por gracia que necesitamos un Salvador. Aquí vamos a detenernos. Muchas gracias a todos.